14, vamos a leer las Sagradas Escrituras y vamos a aprender algo muy, pero muy especial. He titulado al mensaje de esta tarde, ¿por qué se enferma la gente? Amén. ¿Por qué se enferma la gente? Ese es el tema. Y mire, yo pensando en todo esto, porque hay temporadas donde muchas personas, hermanos, están mal de salud, ¿verdad? Y yo le estaba preguntando al Señor, Señor, ¿por qué se enferma tanta persona? ¿Por qué nos enfermamos tanto? Y pues el Señor me daba una respuesta a través de la Escritura y quiero compartirle lo que el Señor también, el Espíritu Santo me ha dado. ¿Por qué se enferma la gente? Santiago capítulo 5, versículo 14. Cuando lo tengan me dice un fuerte amén. Gloria a Dios. ¿Ya lo tienen, hermanos? Veamos por qué se enferma la gente. 5, 14 de Santiago. Dice la palabra de Dios. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. ¿Para qué? Para que seáis sanados. Para que seáis sanados, dice así su Biblia. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuántos dicen amén esta tarde? Amén. Gloria al Señor. Puede sentarse, hermanos, y prestarme un momento de su atención. Mire, las enfermedades son un problema que todas las personas experimentan en esta vida. Desde la caída de Adán, las enfermedades se volvieron una realidad inevitable. Amén. Todos en algún momento nos hemos enfermado. Esto incluye también a los hijos de Dios. Amén, hermanos. ¿O cree usted que los hijos de Dios no se enferman? ¿Cómo no? También los hijos de Dios nos enfermamos. De hecho, en Santiago 5:10 dice Santiago, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor, porque hasta los profetas y los grandes hombres de Dios del pasado también se enfermaban, hermanos. Amén. Las enfermedades son algo natural. Sin embargo, nosotros los cristianos, hermanos, nosotros los hijos de Dios, tenemos un gran gozo, amén, en la victoria que Cristo consiguió en la cruz del Calvario, porque gracias a Él es que nosotros tenemos esperanza de sanidad. No hay enfermedad que Dios no pueda curar o quitar de nuestra vida. Confiamos y creemos que estamos en la voluntad de Dios. Y si Él quiere esta tarde, usted puede recibir sanidad de cualquier enfermedad, porque por su llaga hemos sido curados. Amén, hermanos. ¿Cuántos se gozan porque Jesús es nuestro sanador? El mundo tiene a la ciencia, tiene a los médicos. No es malo consultar con los médicos, pero nosotros los hijos de Dios tenemos al mejor médico de médicos, a Jesucristo de Nazaret. Pero quiero enfocarme en las causas. ¿En qué causas son aquellas que están provocando, valga la redundancia, esas enfermedades? Algunos aquí están padeciendo de diabetes, algunos aquí padecen de la presión, algunos padecen de migraña, algunos padecen de alguna enfermedad, pero hay algo que está afectando nuestra salud. De acuerdo a la Biblia o de acuerdo a las Sagradas Escrituras, yo encuentro algunas causas, algunos motivos por qué la gente se enferma. Y número 1, yo quiero invitarle a leer Deuteronomio capítulo 28 para leer acerca de la primera causa que daña la salud de las personas. Vamos a Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio, la primera causa es el pecado. Amén. Diga conmigo, el pecado. El pecado es desobediencia, hermano. El pecado es desobediencia a la ley de Dios. Todo pecado trae consigo enfermedades. Hay enfermedades que se han somatizado. Hay cosas que nosotros en las que hemos desobedecido a Dios, y esas enfermedades son el reflejo de algún pecado. No siempre, pero en algunas ocasiones el pecado es la causa de muchas enfermedades. Lo dice Deuteronomio capítulo 28, versículo 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios,
para cumplir o para procurar cumplir todos sus mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Vamos a ir al versículo 21. Versículo 21. Jehová traerá sobre ti mortandad. Otra versión dice enfermedad. Amén. Hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá con tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirá hasta que perezca. Vea que hay enfermedades que son producidas por el pecado. Amén. El mundo no entiende eso porque el mundo no logra razonar bien. Usted ve que, por ejemplo, el pecado del alcoholismo, una persona que tiene esta adicción, hermanos, al alcoholismo, usted va a ver que lo más probable es que este alcoholismo le produzca una gran cirrosis en el futuro. Amén. Y posiblemente muera a temprana edad, aleluya, con un estómago a punto de reventarle. ¿Y por qué esa cirrosis? Por causa de su adicción. Amén. Lo más probable es que el fumador, amén, más adelante aparezca con problemas de respiración, ¿verdad? Con cáncer en el pulmón o problemas, ¿verdad? Referente a ello. Porque eso es lo que causa el pecado. Amén. ¿Y qué podemos decir de aquellas personas con desviaciones sexuales, amados hermanos, o aquellos homosexuales, ¿verdad? O personas que desenfrenadamente viven una vida sexual, amados hermanos, terrible. La mayoría de estas personas terminan con una enfermedad que se llama SIDA. Amén. No solo estas personas, sino también muchos adúlteros o muchos fornicarios que no están sosiegos o no viven su vida sosiego, ¿verdad? Y no que andan, ¿verdad? Como decimos nosotros alegóricamente, de flor en flor. Amén. Y al final contraen, ¿qué? Enfermedades venéreas, ¿verdad? Aleluya. Y todo esto por causa de ¿qué? Del pecado. Amén. Hemos visto, hermanos, personas que se han casado entre la familia, el pecado del incesto. ¿Y qué es lo más probable que suceda con estas personas que se casan entre primos, entre hermanos, entre tío y sobrino? Amén. Que lo más probable es que el muchachito, la muchachita le salga con algún problema, ¿verdad? De deformación, ¿verdad? Genética o algo, qué sé yo. Amén. Pero muchas enfermedades vienen por causa del pecado. Hay pecados que son tan comunes en la gente y nosotros no lo vemos así. Uno de ellos es la glotonería. ¿Cuántos saben qué es la glotonería? La glotonería es comer excesivamente. Hay gente que está enferma no por otra cosa más que por comer demasiado. Amén. Hoy en día hay un problema en la sociedad, el problema de la obesidad. Muchas personas tienen, hermano, ya la sangre, ya que no le circula a causa de la grasa saturada, ¿verdad? Amén. Muchas personas que, amados hermanos, los triglicéridos los andan, amén, amén, los andan bien elevados. Y es porque las personas no hemos aprendido a comer bien. ¿Cuántos comen bien, hermanos? O bien mal posiblemente, ¿verdad? Si usted es una de las personas que no guarda una dieta saludable, lo más probable es que usted termine con una gastritis severa. Amén. Y no le eche culpa ni al diablo ni a Dios porque no tiene nada que ver. Es simplemente el pecado. Amén. Gloria al Señor. No sé si Dios está hablando en esta hora. Por aquellos que se jactan de que se comen hasta 20 tortillas, ¿verdad? Amén. Gloria al Señor. Aquellos que se jactan de tomar Coca-Cola, desayuno, almuerzo y cena, ¿verdad? Espérese un ratito, ¿verdad? Amén. Y ya va a ver que todas esas cosas, el consumo excesivo de esas cosas van a provocar una salud, amén, afectada. Gloria a Cristo Jesús. Ahora, pero nosotros, hermanos, tenemos una buena noticia. La buena noticia es que la gracia de Dios se manifiesta en aquellas personas que desisten del pecado. Dice Romanos 6:1, perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde
en ninguna manera. ¿Qué quiere decir eso? Que la gracia de Dios está presente y disponible para aquellos que renuncian al pecado. Si hay alguien que está en pecado, amados hermanos, y quiere renunciar a ese pecado, pues la gracia de Dios se va a evidenciar a través de una sanidad. Amén, hermanos. Esa es una de las causas, el pecado, ¿verdad? Porque muchas personas se enferman. La otra causa puede ser Satanás. Hay un texto que yo deseo leerlo en Juan capítulo 10, versículo 10. Dice la palabra del Señor, dice la Biblia, vamos a leerlo todos juntos, amados hermanos. La primera causa es el pecado, la segunda es Satanás. Dice el versículo 10 del capítulo 10 de Juan: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Amén. El propósito del enemigo, ¿cuál es, hermano? Matar y destruir. Hay dos maneras en las que Satanás puede enfermar a una persona. Póngame atención, porque esto, hermano, es importante. Hay dos maneras en las que Satanás puede enfermar a una persona. Número uno, cuando la persona vive en pecado. Cuando una persona vive en pecado, el Satanás o los demonios tienen legalidad espiritual para poner algún dardo o algún aguijón en la carne. Esta es una de las causas. Dije yo, Satanás puede enfermar a las personas por dos razones. La primera, cuando una persona vive en pecado. Una persona que vive en pecado es una persona que le ha dado toda la autoridad a Satanás. Es una persona que vive sometido a la autoridad del diablo. Es una persona que le ha dado jurisdicción a Satanás. Es una persona que le ha dado papel legal a Satanás para que opere en su vida. Que el Señor lo reprenda. Porque cuando habita Cristo en nosotros, Satanás no tiene legalidad. Satanás no tiene autoridad. Satanás no tiene oportunidad en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque somos propiedad de Cristo. ¿Cuántos alaban a Dios esta tarde? Pero una persona que vive en pecado, amén, es una persona que probablemente ya le haya abierto esa puerta a Satanás. Amén. Satanás toma jurisdicción o toma legalidad en aquellos territorios donde se practica el pecado. Ahora, muchas veces entendemos que el diablo probablemente nos esté enfermando, pero no estamos dispuestos a dejar el pecado. Amén. Hay hermanos que me dicen: viera qué lucha espiritual tengo yo en mi casa. Todos aquí nos enfermamos a cada rato. Pero el diablo llega a su casa porque en su casa hay algo que le pertenece. Amén. Usted no va a llegar a cualquier casa así por así. Usted llega a la casa donde usted, dentro de esa casa, tiene pertenencias suyas. Probablemente el diablo ha llegado a esa casa y está enfermando esa casa porque dentro de esa casa hay cosas que son de él. Y que usted y yo no hemos querido sacarlas, amén, porque estamos consintiendo el pecado, estamos consintiendo algo malo, y el diablo se siente parte de esa casa porque él tiene cosas ahí. Amén. Y usted no puede decirle: diablo, vete de la casa, y todavía le guarda la ropita al diablo ahí todavía, ¿verdad? No puede, tiene que sacarle las cosas. Tiene que botarle todas las cosas que le pertenecían al diablo. Sacar todo lo del enemigo y meter todo lo de Cristo para que Cristo reine en nuestras vidas. Y cuando Cristo reine en nuestra vida, Jesús traerá sanidad a nuestro cuerpo, a nuestra alma y a nuestro espíritu. ¿Puede alabar a Dios esta tarde? Esa es una de las causas. Ahora, la segunda razón o la segunda forma o método que Satanás ocupa para enfermar a una persona puede ser por el pecado, o a veces puede ser Satanás, pero no necesariamente una persona ha cometido pecado. Este es el caso de Job, capítulo 2, versículo 7. Yo se lo leo. Job, capítulo 2. En este capítulo Job no había pecado. Amén. Job no había pecado. No había cometido pecado, pero dice Job 2, 7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job. ¿Quién fue el que hirió a Job? ¿Fue Dios o fue Satanás? Fue Satanás. Dice que salió Satanás de la presencia de Dios e hirió a Job. ¿Y cómo lo hirió? Con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. ¿Qué significa eso? Que a veces Satanás puede enfermar a una persona, no necesariamente porque haya pecado, sino por
algún dardo espiritual. Acuérdense de que Él es nuestro acérrimo enemigo. Amén. ¿Cuántos sabían eso, hermanos? Satanás, amados hermanos, es un enemigo espiritual y estamos bajo ataque. Hay enfermedades que son evidencias de los ataques espirituales del diablo. Por eso Efesios capítulo 6, versículo 16 dicen: tomen el escudo de la fe para que puedan apagar los dardos del fuego del maligno. Hay dardos que el enemigo está lanzando y esos dardos se manifiestan en las enfermedades. No necesariamente porque haya pecado, simplemente porque estamos en una guerra espiritual. ¿Se acuerda de la mujer de encorvada que tenía 18 años en Lucas capítulo 13? Pues Satanás la tenía así. ¿Por qué? Porque él había mandado un dardo. Por eso es necesario que el cristiano sepa que estamos en guerra continua. Hay cristianos que son tan pasivos espiritualmente. Recuérdense, amados hermanos, que el enemigo está constantemente lanzando dardos espirituales a nuestra vida. Y puede ser que él pueda enfermar el cuerpo de una persona. Pero hay un texto que a mí me encanta, yo quiero leérselo. Hechos capítulo 10. Yo le leo este texto porque a mí me encanta este texto. Dice Hechos capítulo 10, versículo 38. Dice la Biblia: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Amén. Porque Dios estaba con él. Dice que Jesús andaba sanando a todos los oprimidos por el diablo. Yo no sé si hay alguien aquí que me está escuchando y está siendo oprimido por el diablo, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Toda enfermedad, aleluya, que el diablo haya puesto en nuestro cuerpo, hoy, esta tarde, el Señor la puede quitar, porque Él vino a liberar a los oprimidos por el diablo. Amén, hermanos. Yo dije, todas las personas o todos los seres humanos se enferman, pero los hijos de Dios tenemos esperanza de gozo porque tenemos un médico por especial, ¿verdad? Por especialista, amén. Entonces puede ser el pecado o puede ser Satanás, pero hay una tercera razón, una tercera causa. ¿Qué es lo que causa tantas enfermedades en las personas? El pecado, Satanás, pero hay una tercera causa. Vamos a 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios capítulo 11, dice la palabra de Dios, ¿ya lo tiene? Versículo 27. Otra de las causas que producen enfermedad en muchas personas es el tomar la cena del Señor indignamente. ¿Se fueron los amenes esta tarde? Una de las cosas que causa enfermedad en muchas personas es tomar la cena del Señor indignamente. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos ya están dormidos espiritualmente. Hermano, si esta semana, o estos días atrás, o este mes, usted o yo hemos hecho algo malo, le recomiendo que se abstenga. Y si quiere que le dé una mejor recomendación, arrepiéntase del pecado que ha cometido para tomarla. Porque si esta tarde, hoy conmemoramos la cena del Señor, porque si esta tarde usted participa sabiendo de lo que ha hecho, lo más probable es que termine muy enfermo. Y por mucho que oremos por usted, no se va a sanar. Amén, hermanos. Otra vez, les recomiendo que si ha cometido algún pecado, si de repente se llevó una mujer que no es la suya, amén. Si de repente, amén, extrajo dinero que no era suyo. Si de repente dijo una gran mentirota piadosa, ¿verdad? Porque no existen las mentiritas. Si de repente usted anduvo calumniando a una persona, si de repente algo ha cometido, le recomiendo arrepiéntase antes de tomar la cena del Señor y pida perdón, porque es el que come y bebe esta copa sin discernir es culpable, dice la Biblia. Van a venir enfermedades. Hay gente que está enferma porque toma de menos la cena del Señor.
y hace como que nada ha pasado. Y anda el corazón, amados hermanos, lleno de cosas malas. Anda, amados hermanos, amén, lleno de cosas que a Dios no le agrada. Y aunque nosotros en la iglesia no lo hayamos visto, aunque el pastor no lo sepa, Dios sí lo sabe. Y sería hipócrita de nuestra parte tomar esa copa tan sagrada y ese pan tan sagrado y pensar de que no nos va a suceder nada. El Señor dice, se van a enfermar. El Señor dice, se van a enfermar. Y estando en la cama, ahí se van a arrepentir. Entonces mejor es arrepentirnos antes. Amén, hermanos. Ahora démosle vuelta a esto. ¿Qué pasa cuando usted toma la cena del Señor en consagración a Dios? Si usted está enfermo, tomando la cena se puede sanar. Cuando usted participa de la cena del Señor en obediencia a Dios, al contrario, usted se puede sanar de cualquier enfermedad. Porque así como tomar la cena indignamente trae enfermedad, tomar la cena dignamente trae sanidad. Así que el que ha venido enfermo esta tarde, tenga fe que esta tarde Dios lo va a sanar. Porque tomar la cena del Señor en obediencia, eso traerá sanidad y paz a nuestros cuerpos. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Te deben de creerlo, diga amén, diga amén. Esto es verdad, no es mentira. Es palabra de Dios, hermano. Amén. Por participar, ¿verdad? Consagrándonos a Dios, es probable que Dios haga un milagro esta hora. Por eso es que es especial. Cuarta causa, ¿verdad? ¿Por qué las personas enferman? Puede ser por el pecado. Puede ser por obra de Satanás. Puede ser porque tomó la cena del Señor indignamente. O puede ser por un juicio divino. Amén. En Números capítulo 12, versículo 1, encontramos la historia donde María, la hermana de Moisés, se enojó contra Moisés y murmuró contra Moisés, porque ella decía, ¿acaso Dios no puede hablar también a través de mí? Y ella comienza a hablar del pastor de Israel y comienza a murmurar. ¿Y sabe qué le pasó a María? Le dio lepra. En Números capítulo 12, María se enfermó. Le dio una enfermedad tan terrible que incluso el campamento tuvo que sacarla o expulsarla 7 días, amados hermanos. No sé si habrá algún murmurón esta tarde. ¿Habrá murmurado del pastor en este mes usted? ¿Habrá murmurado de algún hermano en este mes usted? Porque si toma la cena del Señor así, es probable que cuando salga con una gran lepra. Aleluya. Amén. Pastor, predique mejor de amor, ¿verdad? Predique de misericordia. Aleluya. Pues de eso estamos predicando, ¿no? Porque yo lo que quisiera en el Señor es que todos aquí estuviésemos sanos. Dijo el apóstol Juan, ¿verdad? Deseo que prosperes en todo, ¿verdad? Así como prospera tu alma, ¿verdad? También en lo físico yo le deseo, hermano, que usted viva saludablemente. Por eso es que estoy denunciando aquellas cosas que producen enfermedades. La murmuración. Entonces cuando hay alguien que murmura, Dios lo castiga. Amén, hermano. Hay juicio de Dios. Hay gente que está enferma por juicio de Dios. Por eso yo he enseñado, no se apresura a imponer manos a todas las personas, porque hay personas que están enfermas por juicio de Dios. Amén. Y no puede decir usted, Señor, sánalo en el nombre de Jesús, porque Dios quizás lo tiene en jabón, como decimos nosotros, o en rinzo, ¿verdad? ¿Se acuerda de Jesse, el siervo de Eliseo? Cuando Naamán llegó para que Eliseo lo sanara, Naamán le llevaba ofrendas al profeta. Pero el profeta Eliseo no lo recibió. Amén. No recibió ni a Naamán ni a todo su séquito, ¿verdad? Todo lo que traía no lo recibió. Pero cuando Naamán ya había sido curado e iba de regreso a su tierra natal, dice la Biblia en segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 21 en adelante, dice que el siervo Eliseo se apresuró y le fue a decir, mire mi señor, pues, denos de lo que traía. La avaricia de Jesse, ¿verdad? Y esa avaricia le dice, de verdad, sí, dice mi señor, la cosa que él se agarró toda la plata, todo el oro, todo lo que llevaba, hermanos, y dice que lo escondió. Y cuando llega donde el profeta, le dice al profeta, ¿de dónde venís? Amén, solo le faltó que le dijera de rodear la tierra, ¿verdad? Pero le dice, no, yo aquí he estado, le dice. No, le dice, mentira, tú le fuiste a pedir a Naamán lo que no íbamos a recibir, tú se lo pediste. Así que por andar de avaro, le dice, la lepra de él se te va a pasar a ti. Y en ese instante, ¿qué pasó?
Entonces hay gente que por avara está enferma. Dios lo tiene en jabón. Porque ya no quiere ni privilegio. Porque no le alcanza lo que gana y quiere más, y quiere más, y quiere más, y quiere más. Y esos ávaros tarde o temprano van a terminar enjuiciados por Dios, porque no podemos despreciar a Dios por las cosas materiales. Jesucristo dijo en Mateo: no podéis servir a dos señores. No pueden servir a la riqueza y a Dios, porque van a amar más a uno y van a aborrecer más a otro. Yo le pregunto en esta hora: ¿a quién ama más? ¿Al dinero o a Dios? Vaya. Saluda a los hermanos que nos están viendo. El pueblo se está gozando aquí. Amén. El silencio es que nos gozamos así también en silencio, ¿verdad? Puede pasar. Le pasó a Jesse. Se enfermó por la avaricia. Dios le llegó el juicio de Dios. ¿O se acuerdan del apóstol Pablo? En 2 de Corintios, capítulo 12, dice la Biblia en el versículo 7. Yo se lo leo. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Otra versión dice: para que yo no me enorgullezca. ¿Sabe qué había hecho Dios con Pablo? Para que no se llenara de orgullo. ¿Habrá algún orgulloso? Bueno, los orgullosos nunca reconocen que son orgullosos. Amén. Los orgullosos son como aquel hombre que en un pueblo hicieron una competencia de ver quién era el más humilde. Y desfilaron como 10 o a ver cuántos, ¿verdad? Desfilaron los más humildes del pueblo. ¿Cuántos hubieran participado, hermano? Y dicen que entre los finalistas estaba uno y que era el más humilde. Entonces ese ganó y le pusieron la banda de el más humilde. Así decía, el más humilde. Y era tan humilde que nunca se quitó la banda del más humilde, hermanos. ¿Habrá alguno así? Que se jacta de humildad. Si el día de mañana usted dice: yo pues vivo humildemente, yo soy humilde, o en mi humilde opinión, usted es un gran arrogante. Yo soy un gran arrogante. Eso de en mi humilde opinión, esa es la evidencia de la arrogancia que hay, ¿verdad? Amén. Porque de humilde no tiene nada la opinión. Bueno, entonces la enfermedad puede venir por juicio de Dios, por pecado, ¿por qué más? Por Satanás, por tomar la cena del Señor indignamente, por juicio divino. Y a veces puede venir no por un castigo de Dios, ni por Satanás, ni por pecado, y ni por tomar la cena del Señor. A veces simplemente es un proceso. Hay enfermedades o aguijones en nuestra carne que no es por pecado, no es por el diablo, no es por un juicio, no es por tomar la cena indignamente. A veces simplemente es un proceso divino. La palabra proceso significa un periodo de tiempo donde se quieren lograr ciertos objetivos. ¿Cuántos creen que Dios tiene propósitos con nosotros? Cuando usted le dice: Señor, cumple tu propósito en mí, usted le está diciendo: Señor, haz lo que tú tengas que hacer. Dentro de esas cosas que Dios ocupa son las enfermedades. Amén. El juicio de Dios viene con el propósito de castigar, pero el proceso de Dios en nuestra vida tiene como propósito, bueno, los propósitos son especiales. Amén. Hay veces que usted ora por un enfermo y no se sana, es porque está en un proceso. Dios lo tiene en un proceso. Usted ve, por ejemplo, en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 20, hay un hombre allí, un hombre que se llamaba Trófimo, que era un siervo de Pablo. Y Pablo lo deja en algún lugar porque ya Trófimo estaba enfermo y tiene que dejarlo Pablo. Ni la oración del gran apóstol Pablo pudo curarlo porque estaba en un proceso. O cuando usted lee 1 Timoteo 5:23, Pablo le dice a Timoteo: mira, hijito, no se te olvide tomarte una copita de vino. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, diga. El vino alegra, ¿verdad? El corazón. Aleluya. No te olvides, le dice a Timoteo, de tomarte ese poquito de vino por problema de tu estómago. Bueno, ¿por qué Pablo está recomendando medicina natural y no está diciendo: ahorita voy a orar por ti? Amén. Pastor, ¿por qué a veces yo no me sano? Bueno, hoy puede ser quizás el pecado, quizás es Satanás, quizás esto, o quizás es un proceso. Y cuando estamos metidos en un proceso de Dios,
aunque ore, aunque resucite el gran J.J. Ávila, hermanos, de entre los muertos y venga a ponernos manos. Amén. ¿A cuántos les gustan los procesos? A nadie. Los procesos son dolorosos, pero son necesarios en nuestra vida. Amén, hermanos. ¿Qué propósitos tienen los procesos? El propósito del proceso puede ser, por ejemplo, en 2 de Corintios, siempre en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9, Dios, dice la Biblia que Pablo oró 3 veces a Dios y Dios le contestó. Pero ¿cuál fue la respuesta de Dios? En el versículo 9 dice que Dios le dijo, bástate mi gracia. Quizás el propósito del proceso, quizás sea que nosotros experimentemos la gracia de Dios en nuestra vida. Quizás, amados hermanos, Dios quiere que en la enfermedad usted pueda ver la gracia de Dios en su vida. Por eso es que los procesos tienen propósitos. Como en el caso de Pablo, que en parte fue por el orgullo, pero en parte fue porque estaba metido en un proceso. ¿Cuál fue la otra razón? El versículo 10, 12:10 de 2 de Corintios. Por lo cual, por amor de Cristo, a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, necesidades, persecuciones, angustia. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Los procesos tienen como propósitos que en medio de la enfermedad nosotros conozcamos el poder de Dios. El poder de Dios se manifiesta en los procesos. Si usted quiere ver la gloria de Dios se manifiesta solo en los procesos. Cuando estamos en el desierto, allí vemos la columna de nube o la columna de fuego. Cuando estamos en el desierto, vemos cómo el Señor abre los cielos para descender pan en el proceso. Entonces hay procesos que Dios los permite para que nosotros veamos la gracia de Dios, el poder de Dios. En algunas ocasiones Dios permite ese proceso de enfermedad para que a través de ese padecimiento nosotros podamos ser de bendición para otros. Amén. Quizás no se ha dado cuenta que a través de ese padecimiento o de esa enfermedad Dios está bendiciendo a otros. Juan capítulo 15, yo se lo leo. Juan capítulo 15, versículo 2 dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. La palabra limpiar significa podar. Todos aquí sabemos que es una poda. En un árbol que da fruto, para que lleve más fruto, ¿qué se hace? Cortar algunas ramitas innecesarias, ¿verdad? Ramitas que son innecesarias se cortan. ¿Para qué? Para que el árbol dé más frutos. Quizás usted está metido en un proceso de poda. El Señor está quitándole ramitas. El Señor en este momento lo tiene un proceso de poda y a usted le duele, pero es para que usted dé más fruto, para ser de más bendición. ¿Cuántos queremos ser de más bendición? Algunos dicen, ya no, pastor, ya. Amén. Gloria a Dios. Pero Dios nos limpia para dar más fruto. O en algunas ocasiones, según 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10, dice que los padecimientos producirán en nosotros estabilidad. Los padecimientos, los sufrimientos nos van a fortalecer. Quizás los procesos sean para purificar nuestras vidas. Como el oro, ¿verdad? Que el oro, amén, es el resultado de un proceso del fuego, de alta temperatura. El oro, amados hermanos, tiene que pasar un proceso para llegar a ser oro. Amén. Y para que usted y yo seamos refinados como el oro, hay que pasar por procesos. Y eso muchas veces involucra algunas enfermedades. ¿Me ayuda, hermano David? Amén. Ahora, ve, hermanos, ¿cuál es la causa de su enfermedad? ¿Cuál es la causa de su enfermedad? ¿Es el pecado? Porque hoy puede pedirle perdón a Dios. ¿Es Satanás, que usted le ha dado derecho a él para que llegue a su casa? ¿O no se ha dado cuenta que es un dardo del enemigo? Porque hoy el Espíritu Santo puede obrar en su vida para deshacer todo yugo de Satanás. ¿Es que alguna vez tomó la cena del Señor enemistado, peleado, en adulterio, en fornicación o en algún pecado oculto? Hoy es tiempo, hoy vamos a participar, pero hoy puede arrepentirse y puede pedirle perdón a Dios. ¿Será que está metido en un proceso? Le digo algo, los procesos no son para siempre. Amén. Los procesos tienen fecha de vencimiento. Amén, hermanos.
Israel no estuvo toda su vida en el desierto. Israel estuvo un tiempo en el desierto, pero Dios lo sacó de ahí. Y Dios te va a sacar de esa enfermedad. Dios te va a sacar de ese proceso. Dios te va a sacar ahí. ¿Cómo? El texto base que leímos en Santiago dice 4 maneras para que usted reciba sanidad. Y hoy le hablo a aquellos que están pasando por una enfermedad, sea por un proceso, sea por diferentes razones. Hoy el Señor tiene una cura para ti. ¿Cuál es la cura que tiene Dios? Amén. En Juan capítulo 9 versículo 1 dice que se encuentran a un ciego. Cuando se encuentran a ese ciego, los discípulos le preguntan: ¿por qué este está ciego? ¿Acaso pecaron sus padres? Jesús le dice: no, este está ciego no porque pecaron sus padres, sino para la gloria de Dios. Hoy quizá esa enfermedad llegó a su vida para que Dios sea glorificado en esta tarde. ¿Lo cree, hermanos? Para el que cree, todo le es posible. Quizá esa enfermedad sea para que Dios sea glorificado. Lo dijo Jesús frente a la tumba de Lázaro: gracias, Señor, porque siempre me escuchas y porque tú has permitido que mi amigo haya muerto, para que los que no creen ahora puedan creer en ti. Hay muchas enfermedades que están ahí en su cuerpo para que Dios sea glorificado. Pero Santiago capítulo 5 presenta una cura. Número 1, dice en el versículo 14: si alguno está enfermo, llame a los ancianos. Cuando usted esté enfermo, lo primero que debe hacer, comparta la petición. No con el brujo, no con el pseudo profeta, no con el pseudo apóstol, no con el pseudo ¿qué? Ministro. Dice con los ancianos de la iglesia. La palabra anciano se refiere a líderes. Con los líderes de la iglesia. Busque ayuda. Aquí tenemos un departamento especialmente para orar por los enfermos. Amén. Aquí hay hombres y mujeres que están, aleluya, dispuestos a orar por los enfermos. Hay un grupo de hermanos que han orado por los enfermos y los enfermos han recibido sanidad para la gloria de Dios. Dios está haciendo cosas grandes. Pero esos hermanos que han hecho, han venido a escribir su petición, aleluya, y han clamado, y todos nos hemos unido en esa oración, y Dios ha hecho el milagro. Amén. Porque para recibir sanidad, lo primero que debe hacerse es compartir la petición con los líderes de la iglesia, con los ancianos de la iglesia. Amén. Para que estos oren. Número 2, dice: llamen a los ancianos y que estos los unjan con aceite. Ahora, ¿qué es el ungimiento de aceite? El ungimiento de aceite es un acto simbólico de la presencia de Dios en la vida de la persona. Yo no estoy en contra del ungimiento con aceite. No estoy en contra. Y lo digo públicamente. No estoy en contra acerca del uso de aceite a la hora de orar. Pero sí estoy en contra de que se haga uso de aceite para ungir a todo mundo. Porque eso no es bíblico. Amén. Eso no es bíblico. Levítico capítulo 8. No sé si usted me puede acompañar. En Levítico capítulo 8, versículo 10, 11 y 12 dice la palabra de Dios. Amén. Y roció de él sobre el altar 7 veces. Hablando del aceite de la unción. Dice: tomó Moisés aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y las santificó. Y roció de él sobre el altar 7 veces. Y ungió el altar y todos sus utensilios y la fuente y su base para santificarlos. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlos. Ve, hermanos, yo dije, no estoy en contra del aceite, pero hay iglesias que tienen un gran bote de aceite y a todas las personas que llegan ahí le están untando en la cabecita, le están untando en el cuerpo. Amén. ¿Y sabe qué pasa con estas personas? Que no han entendido que la unción del aceite era para las cosas sagradas, para las cosas que habían sido consagradas en el altar, en el tabernáculo. No se puede ungir a una persona que anda en pecado, una persona que no quiere nada de Dios, una persona incrédula, una persona, aleluya, que se burla del evangelio. No puede usted andar ungiendo la casa de un impío, la casa de alguien, o a una misma persona, aleluya, que no quiere ni siquiera recibir a Cristo. El aceite o el ungimiento era solo para las cosas o utensilios santificados. Amén. ¿Se goza, hermanos? Lo veo serio. ¿Por qué Dios debería de sanar a una persona para que siga en pecado? ¿Por qué Dios sanaría a una persona
que no ha sido santificada. Porque Dios sanaría a una persona que insiste en servirle a Satanás. Él fue específico y dijo: si vas a ungir, que sean a los levitas, que sean los que sirven en el altar, que sean los utensilios, que sea el altar, que sean las cosas que están dentro del tabernáculo. Fuera del tabernáculo no lo hagas. Amén. Porque dice Santiago: llame a los ancianos y que estos hagan un ungimiento. Amén. Otra cosa, Dios no necesita el aceite para hacer la obra. Si alguien ha usado aceite, yo lo he dicho, es como acto profético. Amén. Y como acto profético en la Biblia está presente. Amén. Pero no puede usted decir: hermana, úngame, hermano, úngame, para recibir sanidad, porque el aceite no tiene poder. Esto es solamente como la cena del Señor, un acto simbólico. Amén. El ungimiento de aceite es un acto simbólico de la unción del Espíritu Santo sobre una persona. Porque el que hace la obra no es el aceite, sino que es el Espíritu Santo, el poder de Dios obrando en la vida del enfermo. ¿Cuántos creen que aquí está el poder de Dios, hermanos? A veces hemos visto, hermanos, yo he visto el milagro de que algunas personas, cuando han andado orando por los enfermos, aceite ha fluido de sus manos. Un aceite espiritual, un aceite, amén, del cielo. Amén. Es la evidencia del Espíritu Santo. Pero no se puede andar ungiendo a todas las personas. Amén. Lo otro, dice Santiago: la oración de fe salvará al enfermo. ¿Por qué yo no me sano, pastor? Vea las causas, pero también vea que la oración puede sanarle. Pero yo he orado, me va a decir, y he mandado a llamar a los ancianos para que oren, y me han ungido, y ni aún así me he sanado. ¿Por qué? Porque la oración debe de llevar una virtud, y esa virtud es fe. Dice: la oración de fe salvará. No dice la oración de fe. Y no dice que la oración puede mucho. La oración eficaz. ¿Cuál es la oración eficaz? La oración que se hace con fe. Levante su mano derecha en esta hora y diga: yo creo en la sanidad. Dígalo: yo creo en la sanidad. Dígalo: yo tengo fe. Dígale: yo creo que Dios me puede sanar. ¿Cuántos lo pueden declarar en esta hora? Por fe. Si usted ora pero lo hace sin fe, esa oración se vuelve ineficaz. Pero cuando usted ora con fe, ¿y qué es la fe? Dice Hebreos 11:1, la fe es la convicción de lo que no se ve. Usted no necesita verlo. Amén. Yo le dije a una hermana: traiga los exámenes. Los exámenes donde le ha salido todo mal. Ella me trajo dos exámenes. Y le dije: hermana, créale a Dios. Hoy ve esto, pero tiene que verlo usted con los ojos de la fe. Tiene que ver estos exámenes totalmente al revés. Negativo todo. Negativo todo. Tiene que creer. Porque un día ya no va a venir con estos exámenes con estas enfermedades positivas. Un día va a venir con esos mismos exámenes diciéndome: todo lo que estaba antes aquí ha desaparecido. Porque eso es lo que hace la oración de fe. Amén. Eso es lo que hace la oración de fe. Y por último, dice Santiago: confiesen sus pecados. Si ha cometido pecado, es necesario arrepentirse. Porque reconocer y apartarse, eso implica sanidad absoluta. Si se humillare mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Póngase de pie, por favor, hermanos.